Te mostraré los lagos y las montañas más hermosas del Pamir, el pase de montaña más alto de esta cordillera, los infinitos y hermosos valles con sus increíbles atardeceres. Además, voy a contarte los problemas que tuvimos al cruzar esta región del mundo que está apartada de todo, como en una cápsula de tiempo, solo conectada por el interminable camino del Pamir, una de las carreteras más altas del mundo. El viaje sigue en Asia Central, que está conformada por Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Uzbekistán y Turkmenistán. Estamos en Tayikistán, que ocupa esta área. Partimos del lago de Karakol rumbo al pase de montaña Akbaital, el cual es el pase más alto del Pamir. El lago de Karakol pertenece al Parque Nacional de Tayikistán, que está inscrito en la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Este enorme lago se congela durante el invierno hasta mayo. En el lago Karakol el tiempo parece detenerse. Las aguas cristalinas reflejan el cielo inmaculado y las montañas que lo rodean, creando un cuadro surrealista como de otro mundo. El silencio aquí es abrumador, roto solo por el suave murmullo del viento que acaricia las cumbres cercanas. En uno de los pases más altos, a 4.655 metros. Ahí está. De Akbaital continuamos al lago Shurkol. Ya llevamos 3 días en este camino. Los días pasan sin encontrar poblaciones o personas en general, como si el mundo se hubiese quedado de repente vacío. Cuando encontramos finalmente el lago Shurkol, con una sensación de que el mundo exterior se desvanece en una sinfonía de silencio. Rodeado por las majestuosas cumbres del Pamir, el lago se convierte en un santuario de serenidad, donde la naturaleza se manifiesta en toda su magnificencia. Por estas regiones, que hoy están vacías, solían pasar las antiguas caravanas que cruzaban el camino de la seda, llevando consigo no solo bienes comerciales, sino también cuentos de amores y desafíos que resonarían a lo largo de los tiempos. Del lago Shurkol seguimos rumbo a Murghab. Algunas veces nos desviamos del camino principal para encontrar lugares aún más recónditos, pero la mayoría del tiempo continuamos en el camino del Pamir, una carretera que atraviesa las montañas del Pamir a través de Afganistán, Uzbekistán, Tayikistán y Kirguistán, con una longitud de más de 1.200 kilómetros. Es la única ruta continua a través del difícil terreno de las montañas y es la principal ruta de suministro a la región autónoma de Gorno-Badakhshan de Tayikistán. Estamos aquí tramitando el permiso para poder pasar a Tayikistán en el Pamir. De Murghab continuamos al lago Sasikul. Desgraciadamente caímos en una zanja en Murghab, pero inmediatamente las personas se acercaron a nosotros y sin pedirles nada, simplemente empezaron a ayudarnos. Este gesto de solidaridad y altruismo me puso mucho a reflexionar. Me pregunté qué pasaría si tuviéramos la misma situación en Europa. ¿Se detendrían a ayudarnos? ¿Me detendría yo? ¿Es quizás la lejanía, las duras condiciones de vida en estas regiones lo que ha hecho que la gente sea así? ¿O tiene la religión algo que ver en esto? ¿O simplemente solo se siente la empatía cuando uno mismo ha pasado por una situación similar? No lo sé. Esto es lo que siempre temí, en medio de la nada, en el Pamir, que se ponchara una llanta. Mierda.
¡Hurra! Ya está nueva llanta ahí. Y llanta rota. Aquí está. Continuamos nuestra ruta siempre acompañados por impresionantes montañas, que han sido testigas desde milenios del paso de personas, ya que existe un número limitado de rutas viables a través de las altas montañas del Pamir. Este camino formaba un eslabón de la antigua ruta de la seda. Aquí, la carretera se convierte en un lazo que une culturas milenarias, donde las antiguas tradiciones de los nómadas se entrelazan con la modernidad emergente de las pequeñas aldeas que salpican la ruta. Estamos recorriendo el camino del Pamir en Tayikistán y el lago que está atrás de mí se llama Sassikul. El reflejo del agua con las montañas es impresionante. Y el silencio absoluto aquí. Mucha paz. Esta pequeña poza ya está congelada. Seguramente las siguientes también. Y al fondo está el lago más grande. En el lienzo sereno del lago, donde el silencio se convierte en poesía, las montañas danzan en la superficie del agua, un reflejo etéreo que fusiona el cielo y la tierra en un abrazo mágico. Las cumbres vestidas de secretos ancestrales se inclinan humildes ante su propia imagen reflejada, mientras las aguas tranquilas acunan el eco de las alturas. Cada pico, un poema tallado en roca, se duplica en el espejo acuoso, como si la naturaleza misma intentara replicar su obra maestra. En la quietud del lago, las montañas se despojan de su imponencia, revelando una vulnerabilidad apenas perceptible. Los matices de la luz del día acarician las laderas, pintando con pinceladas blancas las crestas que se reflejan con una delicadeza casi efímera. La realidad y su reflejo entrelazan sus destinos, fusionándose en un ballet de límites difusos. Gracias por ver este video. Por favor, regálanos un like si te ha gustado. Hemos viajado ya 7 meses sin parar, acampando todo el tiempo, recorriendo más de 26,000 kilómetros de aventuras. Si quieres conocer los mejores y más recónditos lugares de nuestro mundo, suscríbete a este canal y no olvides activar la campanita. Exploremos juntos nuestro hermoso mundo.